yo soy Sara, la directora, para los que no me conozcáis, del centro, del CEA, y bueno, quería pedir disculpas de parte de Clara Chuaga, de nuestra concejala del Mayor, que iba a asistir, pero justo ahora estaba hablando con ella que está en una reunión y no le da tiempo. Si acaba pronto, se intentará pasar. Bueno, pues Luis, la verdad es que está aquí hoy entre nosotros con su familia para presentarnos, como ya sabéis, y hablar sobre el cambio climático, que es un gran experto. Y bueno, pues esta actividad y esta conferencia pertenece al área del emprendedurismo. El área del emprendedurismo, sabréis que aquí en el centro muchos sois alumnos y sois usuarios del centro y se hacen muchísimas actividades durante todo el curso escolar, durante todo el año. Pero el emprendedurismo es un área especial que llevamos con mucho cuidado por parte sobre todo de la trabajadora social. María está ahí y gracias a María que empezó a tener este proyecto con Luis para que empezara, bueno, para que se diera hoy la presentación. Pues el emprendedurismo es un área que el ayuntamiento quiso introducir dentro de este centro porque realmente es la parte quizá más activa de las personas mayores, es decir, no vamos a ir a una actividad a aprender y que algún monitor o una profesora nos cuente cosas, sino que el propio mayor transmite sus conocimientos, su experiencia y sus habilidades a otros compañeros, ¿no? O a otros alumnos. Y es en este caso Luis que nos va a transmitir toda su experiencia. Yo tengo aquí un currículum que si te parece bien, así te conocen un poco más y ya das la explicación hoy no era la idea que presentara yo a Luis, era Rosa, que es la trabajadora social, pero está enferma, también me pide disculpas, con lo que yo voy a leer directamente, que no ha dado tiempo ni siquiera a mirarlo, el currículum. Un currículum fantástico. Bueno, pues Luis es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Si digo algo, me corriges. Sus primeros trabajos estuvieron muy relacionados con el tema del agua. Primero trabajó en el trasvase de agua desde la cuenca del Tajo a la del Segura, concretamente desde el embalse de Volárquez al embalse de Talavera. Una vez finalizado este, prestó sus servicios en el entonces denominado Servicio Geológico del Ministerio de Obras Públicas, hoy denominado Fomento, trabajando en el departamento de embalses, con objeto de estudiar los problemas que afectaban a diferentes embalses, especialmente en los Pirineos, como pérdidas de agua, movimientos en casos de los pueblos próximos a embalses o realización de estudios geológicos en diferentes localidades con posibilidades de realizar la construcción de un posible nuevo embalse. Después de estar un curso completo de un año en una universidad americana, ¿dónde estuviste, Luis? En Ecuador. En Ecuador. Dictando clases de geología, estratigrafía y cartografía, volvió a España, donde solicitó una beca para la realización de una tesis doctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tesis que finalizó después de 3 años y medio de trabajo, recibiendo la calificación de sobresaliente cum laude de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí tenemos a una eminencia y a un genio, vamos. Este trabajo de tesis doctoral recibió el premio de investigación Antonio José de Cabanilles por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas un año más tarde. O sea que estamos hoy, somos unos privilegiados. Fue contratado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante unos años hasta que obtuvo por oposición una plaza de investigador científico en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, centro en el que permaneció hasta su jubilación, después de desempeñar diversos cargos en la gestión y dirección de diversos proyectos científicos. Yo estoy entusiasmadísima con escucharlo. Supongo que todos los que estáis aquí presentes también, ¿verdad? Porque nos tienen que contar muchas cosas muy interesantes. Bueno, pues Luis, un placer que estés entre nosotros y no te quito más tiempo. Todo tuyo. Muchas gracias.
Bueno, si esto van ustedes a tener que escuchar, espero que no demasiado tiempo, y si se aburren que me lo digan, que tampoco va a ser excesivamente divertido lo que yo les cuente, porque pues, normalmente eso es a base de penas, pero bueno. Para empezar, lo que quiero es referirme un poco a lo que actualmente conocemos con el nombre de Dana, que no tiene absolutamente nada que ver con el cambio climático, nada, pero me ha influido en hablar de este tema porque en muchas, tanto en noticias de televisión como de radio, he escuchado que la Dana tenía que ver con el cambio climático. Nada en absoluto, puesto que una Dana es un fenómeno puntual que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo en un determinado momento en el que la geomorfología y las condiciones climáticas favorecen que ocurra eso en ese punto, en ese momento. ¿No? Mientras que un cambio climático se supone que abarca a todo el planeta, en realidad. Es decir, el cambio climático, que es al que ahora me voy a referir más adelante, no es ni más ni menos que una actuación de larga duración. O sea, el cambio climático, como digo, no tiene nada que ver con la Dana, que bueno, todo el mundo sabe lo que es decir Dana. Dana es un acrónimo, como se llama en la literatura habitual, un acrónimo que se forma uniendo la primera letra de las palabras, las distintas palabras que forman la exposición. Entonces, de ahí el nombre de esta, que es una depresión atmosférica a niveles altos, de ahí sale DANA. No es ni más ni menos que eso. Bien, otro tema que quiero decirles es la estrecha unión, la estrecha relación, mejor dicho, que hay entre las condiciones climáticas y la morfología del terreno, la geología en realidad del terreno, ya que existen una serie de... En realidad no es que existan, lo he pensado yo, una serie de preguntas que yo no he oído hacerlas por ningún lado, pero que a mí se me han ocurrido al saber qué es lo que está pasando. ¿Ha habido alguien que se haya responsabilizado? Es una pregunta que hago. ¿Alguien que se haya responsabilizado de aprobar un proyecto de edificación de una serie de viviendas en un barranco que están destinados a perecer? Nadie. ¿Hay alguna entidad bancaria que se negó a dar todas estas hipotecas para financiar unas edificaciones que también estaban destinadas a desaparecer? Y más todavía, ¿alguien dio alguna autorización a que se aparcaran los vehículos justamente en la Rambla, que iba a ser destruida el día menos pasado, en 5, 10, 15, 20 años, lo que sea? Me da exactamente igual, pero estaban condenadas a eso. Lo que pasa, como digo, tenemos muy poca memoria, pero todos nos acordamos de lo que ocurrió en el famoso camping de Viescas, en los Pirineos, en aquello que dieron la autorización para hacer o para instalar una entidad, digamos, de tipo turístico, como era un camping, justamente en el centro de una rambla que bajaba directamente de los Pirineos. Nadie se le ocurrió mirar por dónde venía aquello. Pues todo eso estaba pasado y está pasando. Por ejemplo, lo que ha dicho aquí nuestra directora, que al hablar de mi currículum, porque trabajé yo en el servicio geológico del Ministerio de Obras Públicas, que se llamaba Obras Públicas, porque en muchos embalses, a mitad de ellos a los que yo fui, perdían el agua. De repente, con las compuertas cerradas y todo cerrado, el agua desaparecía. ¿Alguien había hecho algún estudio geológico serio sobre qué es lo que pasaba? ¿Por qué el agua se iba de repente con las compuertas cerradas y todo cerrado?
faltaban estudios geológicos. O sea, digamos que las matemáticas, la física, la química, la biología han sido mucho más consideradas que la geología, a la que no se le ha dado mucho interés en el tiempo. Entonces, yo me pregunto tres cosas que nadie se ha preguntado y nadie se ha preocupado por saber quién concedió todas esas licencias para construir todas esas casas, que hoy día la mayoría han desaparecido y no hablamos de los coches. Todos hemos visto a los automóviles unos montados encima de otros, algo tremendo. Si esas cosas se hubieran previsto, para empezar no hubieran construido los pueblos en los sitios donde estaban, justamente en un barranco. Todos conocemos el caso del barranco del Pollo, todos hemos oído hablar de él. Entonces, lo que pasó, pues eso, ya todos sabemos qué es lo que ha pasado y por lo tanto deberíamos... Bien, aparte entonces, yo quiero sacar, digamos, por la parte que me atañe, bueno, ya me atañía, ahora ya llevo bastantes años jubilado y ya no me preocupan demasiado esas cosas. Pero yo quisiera a mí que se hubiera dado un poco más de interés, hubiera tenido un poco más de interés para tener en consideración los riesgos geológicos, que en realidad eran geológicos, porque no se atendía a la geomorfología del terreno. Claro, lógicamente, por un barranco que viene desde donde sabe dónde, lo lógico es que las aguas se encaucen por ahí, eso es lo normal. A nadie se le ocurrió pensar que tenían ocurrido esas cosas. Pero bueno, en fin, para eso estamos aquí a los que más o menos nos atañe un poco. Vuelvo a repetir que la Dana no tiene absolutamente nada que ver con el fenómeno del cambio climático, del que ahora vamos a hablar largo y tendido. Y al final ustedes decidirán si de verdad hay o no hay cambio climático, si seguimos dentro de un cambio climático desde hace 1 millón de años o estamos como teníamos que estar. Eso ya lo dejo a sus preguntas, porque al final quiero dejar un tiempo para que me hagan ustedes todas las preguntas que quieran y si yo sé la contestación se la daría sin ningún problema. Ando un poco constipado, pero bueno, es cosa de estos tiempos. Si estoy diciendo que un cambio climático global, los cambios climáticos son a todo el planeta, no son a una zona determinada u otra, ocurre en todo el planeta o no ocurre. En 40 o 50 años puede ocurrir. Todos recordamos que cuando íbamos de pequeños a la playa, por ejemplo, con mi familia venía mucho aquí a Benicàssim, por motivo por el cual estoy aquí también hoy, el agua del mar estaba muchísimo más fría de lo que está ahora. Efectivamente ha habido un calentamiento, eso no lo pone en duda nadie. Pero este verano, concretamente este verano pasado, en la Comunidad Valenciana el agua ha llegado a estar a 30 grados. Cosa, desde luego, antes era más que impensable. Todo eso son cuestiones nuevas que efectivamente suponen un cambio. Pero ese cambio, ahora luego ya ahí les pondré unas gráficas, unas curvas de Gauss, en las que verán qué es lo que ha ocurrido, o qué es lo que está ocurriendo todavía. Bien. Lo que pasa es que nosotros, la gente actual, tenemos una concepción yo diría que muy equivocada de los problemas antiguos. Recordemos, por ejemplo, para muchos de nosotros, la época en que vivió Jesucristo hace 2000 años nos parece antiquísima. O, diría yo, las pirámides de Egipto se construyeron hace 3500 años, más antiguo todavía. Y no hablemos, por ejemplo, del pintor de las cuevas de Altamira, que se calcula que fueron pintadas hace unos 30.000 años. Eso, desde el punto de vista geológico, no es nada. No es nada, porque eso pasa en un momento. Ya digo, yo aquí les voy a hablar hoy de, como poco, de 1 millón de años. Eso sí, les voy a pedir que hagan una cosa, y es que procuren llevar su mentalidad
a retrasarla 1 millón de años. Supónganse que estamos 1 millón de años atrás. Eso les va a hacer que comprendan quizá mejor todo lo que yo les voy a contar. Bueno, como lo que se conoce mejor, o lo que está más estudiado, es los cambios climáticos, de enfriamiento del problema del cambio climático, les voy a hablar de qué es lo que ha ocurrido en este tiempo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues sencillamente porque es de lo que tenemos más datos. Aunque parezca mentira, tenemos muchos más datos de lo que ocurrió en las épocas de glaciaciones, como en lo que ha ocurrido en lo que vamos a llamar periodos interglaciares. Porque ha habido varios. No que no haya habido uno, ha habido 4 concretamente, que luego les voy a marcar ahí en una gráfica. Entonces, en esos 4 periodos han dejado muchos más restos, o hemos podido estudiar muchos más restos que los que han dejado en zonas de máximo calor dentro de un orden, porque no sabemos tampoco a qué temperatura se llegó, ni tampoco sabemos a qué temperatura se bajó en la época glaciares. No tenemos, entonces no había nadie con un termómetro para medir la temperatura a la que se estaba. Es todo bastante complejo. Lo que yo les voy a explicar ahora va a ser una cosa aproximada de más o menos lo que se sabe. De las épocas más frías, o sea, de las épocas glaciares, lo que sí tenemos son una serie de depósitos que han acumulado los glaciares, que se conocen con el nombre de morrenas. Todas esas morrenas no son otra cosa que el resultado de lo que un glaciar arrancaba de los lados de los valles, lógicamente un glaciar, para bajar hacia más abajo, necesitaba un encajonamiento que ya hubiera, lógicamente a partir de un valle fluvial, y entonces, al ser, yo comprendo que la mayoría de ustedes supongo que no habrán visto un glaciar en su vida. Yo sí que he visto glaciares, no los españoles, porque en España no hay glaciares, para que no te esa idea, en España no hay glaciares. Ha habido protoglaciares con una muy pequeña cantidad de nieve o de hielo en su momento. Por ejemplo, en los Pirineos hay varios intentos, en los picos de Europa también, los lagos de Nol y tal, que están en Asturias, todos los conocemos, y también incluso al lado de la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama. Ha habido también sus glaciares. Concretamente, yo he dormido en una tienda de campaña en una cuenca de recepción de glaciares, y además fenomenalmente. Además, ahí he estado ya varias veces. Pues bien, lo que les decía, que estas morrenas, estas acumulaciones, son material detrítico, material de bloques que han arrancado las morrenas, los glaciares, y los restos que hubiera de vegetación. Porque lógicamente sobre esas zonas había una vegetación que los glaciares a su paso la han arrancado. Entonces existen muchos sistemas, pero sobre todo uno, claro, estarán ustedes pensando, bueno, y si ha habido varios glaciares, ¿cómo sabemos que esta morrena es de la primera glaciación, o de la segunda, o de la tercera, o de la cuarta? Lógicamente, si de la cuarta están mucho mejor conservadas que las primeras, está claro. Pero existe un sistema, que a algunos les sonará, que es el carbono 14, por el cual podemos calcular la antigüedad de unos restos que han tenido algo de material orgánico.
Por eso digo que además de estas piedras y de estas rocas, de estos materiales detríticos, aparece una serie de vegetales que en su momento funcionaron, estuvieron presentes, y que además, por otro lado, tenemos los análisis polínicos. Los análisis polínicos que, mediante el estudio de los granos de polen fosilizados, por donde sean tan pequeñitos, también fosilizan y se encuentran en todos estos materiales, en estos sedimentos. No quiero dejar pasar esto sin hablarles de cuando se hablaba de las teorías del cambio climático, porque se han llegado a escuchar estupideces como aquel, no sé quién fue, que dijo que el cambio climático estaba producido por las ventosidades de las vacas. No sé si se acordarán de eso. Eso se iba a decir. Sí, y se habló hasta en televisión y todo, y eran las pobres, yo digo, las vacas pedorras, las culpables del cambio climático. Por el metano que salía de sus intestinos. Y gracias a Dios, eso ya se perdió en el tiempo, ya cuando se empezó a hablar del cambio climático, hubo algún listo que echó la culpa a las pobres vacas, pero sin que tuviéramos nada que ver. Si no, estaríamos todos obligados ahora a tomarnos el café solo, no con leche. Teníamos un problema. Bien, como les decía, hay un hecho de que los valles fluviales se desarrollan en forma de U. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que un río hace digamos, profundiza en vertical, por lo cual esto, digamos, poco a poco, esto originalmente sería así o así, y entonces ha ido profundizando en vertical. Pero en el caso de un glaciar es completamente diferente, porque lo que hace es dejar unos valles en U. Es decir, ha arrancado toda esta serie. Lo que ha pasado con este material que ha arrancado el glaciar, que va a parar tanto a la superficie del glaciar como a la lengua, a la parte frontal del glaciar, y a lo que se llama la morrena de fondo. Es decir, un glaciar arrastra todo el material, porque es que es algo impresionante. Si no han visto ningún glaciar, no se puede, va a costar trabajo hacerse una idea de cómo es. Yo a base de unos recorridos, porque obligaba a mi familia a ir por todos los lados, un año, pues por motivos especiales, me dio el interés de ir a ver a Suiza. Hice una parada en Chamonix, de camino a Francia, y allí, claro, yo me quedé con la boca abierta. Yo no me imaginaba que un glaciar era eso. Era algo que tenía casi 2 kilómetros de ancho, de altura tenía 50 o 60 metros. Aquello era algo que yo jamás me hubiera imaginado que podía ser así. Después también subimos un poco hacia la zona de la Jungfrau y allí teníamos otro glaciar, el de Ares, que también es muy conocido. Bien. Entonces, todos estos materiales que les he marcado aquí son arrastrados por el glaciar hasta que llega un momento en que la temperatura sube. Entonces, cuando la temperatura aumenta, por ejemplo, como en la época en que estamos ahora, ¿qué pasa? Pues que lógicamente el hielo del glaciar se va fundiendo, es decir, se transforma en líquido. Líquido que se escurre por todos los lados, pero las morrenas las dejan más o menos donde estaban. Quizás en todo caso con una pequeña V por donde ha desaguado el glaciar y poco más. Entonces, todo esto lo que nos lleva es a que podamos estudiar estas morrenas
Por cierto, ahora mismo estoy recordándome de un sitio estupendo para poderlas ver, porque para ver un glaciar no vemos las morrenas, porque van incluidas en el glaciar. Para verlas hay que estar en un sitio donde el glaciar haya desaparecido, con lo cual vemos los efectos que ha causado y vemos el Valle Nu, como les digo, es completamente distinto de como era originalmente. Recuerdo un sitio, no sé si mi familia se acordará de él, un sitio que era un pueblecito que se llama Lauterbrunnen, ya en la Suiza alemana, en el que ya no había glaciares, habían desaparecido. Pero el Valle Nu se veía, vamos, era eso, como si hubiese pintado. Era un valle típico y además se veían las formaciones de morrenas, se veían por las épocas en que el glaciar, no es que el glaciar retroceda, porque el glaciar no sube cuesta arriba, sino que se va licuando el hielo y entonces es como si el glaciar retrocediera. Entonces va dejando, lo que retrocede, digamos, la zona que tenía hielo, pero no las rocas que iban con él. Entonces esas rocas quedan ahí depositadas y el glaciar es el que retrocede. Bien, esto nos lleva a vamos a tirar ya de las. Voy a marcar ya una. Vamos para ver un fenómeno o para estudiar un fenómeno que se repite periódicamente. Lo que tenemos son las curvas de Gauss, que lo que es simplemente un sistema de coordenadas en el que en el eje de las abscisas lo que tenemos puesto es los años que han pasado y en el de las coordenadas las temperaturas, es decir, por ejemplo, desde menos temperatura a más temperatura. Entonces, si vamos marcando esto sobre una gráfica, vemos que desde, bueno, ya les he dicho que veo cuatro etapas glaciares en este último millón de años. Anteriormente puede ser que las haya habido también, pero ya están tan destruidas hace ya tanto tiempo que han pasado, que entonces ya es muy difícil de reconocerlas. Vamos a suponer que estas son las que también se llama campana de Gauss, se llaman estas curvas. Bien, estas etapas, digamos, más frías, estas etapas glaciares, como fundamentalmente se han estudiado en Alemania, tienen una serie de nombres de origen alemán. Por ejemplo, la primera está calculado que ocurrió hace entre 1.100.000 años hasta los 750.000 años de antigüedad. Aún todavía se conservan morrenas de esa época y se han identificado perfectamente. A continuación tenemos otra fase glacial, que se conoce con el nombre de Mindel. Como digo, todos son. El Gauss es el de un río que pasa al lado de una de las morrenas, y entonces ya ha puesto ese nombre, o la Mindel, que es la siguiente, por ejemplo, esa ya va desde los, me parece recordar, que era desde los 580.000 hasta los 390.000. Otra siguiente, que era la gris, que va desde los 300.000 años de antigüedad hasta los 140.000. Todo eso ha podido ser definido gracias, como les decía, al sistema de verificar la antigüedad, el del carbono 14. Y finalmente, que es, digamos, la que ahora mismo nos sirve más para
estudiar estos temas, que es la BURN, que va desde los 95.000 hasta los 15.000 años. Esto es de antigüedad. Bien. Entre media, por supuesto, lo que tenemos son los periodos que llamamos periodos interglaciales, y aquí suponemos que llegaremos a otro, o estamos ya dentro de otro, que lógicamente representan las mayores altitudes, la mayor altitud en cuanto a temperaturas. Yo les he puesto aquí unas gráficas muy sencillas. No sabemos ni a qué temperatura se llegaron en los máximos de glaciación, ni a qué temperatura se llegó en los máximos de los interglaciares. No había nadie con un termómetro que nos dijera qué temperatura estaba. Entonces, lo que ha ocurrido es que todo esto son, como digo, tanto las fechas que les he puesto aquí como las temperaturas son aproximadas. Más o menos son estas, les digo, depende mucho de los sitios donde hagamos el estudio. Depende sobre todo de la orientación de las laderas. No es lo mismo una ladera que esté mirando al este o que esté mirando al oeste. Lógicamente, las que estén en la zona norte, las caras norte de las laderas, siempre serán más frías que la cara sur, eso está claro. Y también, son muchos los factores que influyen. Eso que yo les he pintado aquí más o menos es una media de la realidad de lo que hay. De lo que sabemos hasta ahora mismo. Estos glaciares, como ven, si se fijan un poco en las fechas que yo les he marcado, verán que aquí tenemos casi 300.000 años que duró esta glaciación, lo cual es impresionante. Claro, decimos que tenemos frío, 300.000 años de frío, sería unos cuantos. A todo esto, el ser humano ya iba caminando. Empezamos con los australopitecos, que ya habían bajado de los árboles y ya iban caminando hasta llegar a los neandertales, a llegar a nuestro género actual, que es el Homo sapiens sapiens. Fueron estas curvas, estas glaciaciones, llegaron a menor temperatura, llegaron a más los interglaciares, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esto es lo que ha ocurrido. Por otro lado, también pensamos que también a calcular, aparte de lo que ya les he dicho del carbono 14, también nos ayuda mucho para seguir el estudio de la vegetación. La vegetación que haya no es igual la misma que la que había hace 1 millón de años que la que hay ahora. Luego, lógicamente, estudiando los botánicos, estudiando esa vegetación, pueden calcular la mayor o menor antigüedad de lo que ha aparecido en los depósitos. Bueno, vamos ahora a suponer, vamos a dejar, porque hasta ahora, como ven, casi todo se ha hecho a base de los depósitos de los glaciares. En cambio, ¿qué ha pasado en las épocas de mayor calentamiento? En las épocas estas más altas, cuando ha habido más calentamiento, pues ¿qué es lo que ha pasado? Pues que los glaciares, no solamente los glaciares de los Alpes, sino los glaciares del polo norte, del polo sur, de todo. Digamos, se han licuado de una cantidad bastante considerable, y ese agua, ¿dónde ha ido a parar? Al mar. Por lo tanto, eso supone unas transgresiones marinas, sobre todo especialmente en las zonas de las costas, como es lógico, que han originado una serie de depósitos que están
no es que estén menos estudiados, es que están más difíciles de conocer, porque se han cultivado sobre ellos, se han hecho muchas cosas, y entonces se han, digamos, han pasado un poco como desapercibidos. Pero dando lugar, en muchas zonas, concretamente, recuerdo yo aquí cerca de Morella, en un congreso en el que estuve, en el que se hicieron una serie de cortes en el terreno, cortes de 5 o 10 metros de profundidad, en el que aparecían una serie de fósiles de origen marino. Eso es muy importante, puesto que nos va a hablar de las transgresiones marinas que han tenido lugar, y les diré que concretamente aquí en Castellón tienen ustedes un sitio ideal o fantástico, diría yo, para observar estas transgresiones marinas. Concretamente estoy hablando de los ventanales del casino que dan a la Puerta del Sol. Esos ventanales están cubiertos por unos mármoles, unas láminas de mármol, en las que, a nada que presten su atención en ellas, verán, yo la vi el primer día, porque la deformación profesional. Yo la vi los primeros días que pasé por ahí, puesto que están cubiertas de arriba abajo de fósiles. Pero no, digamos, son unos fósiles que han sufrido unos procesos de transformación distintos de los que podemos existir ahora. Son unas voy a soltar la palabra, unas tanatocenosis, digamos, bastante interesantes, porque han conservado los restos antiguos, y no sé de dónde vienen los mármoles que están ahí en las ventanas del casino, no sé, lo he preguntado una vez, pero nadie me ha podido responder de dónde trajeron esos mármoles, porque en su origen debieron ser unas arenas que traía el mar junto con todos los animales que vivían entonces en esas aguas marinas. Posteriormente, esas arenas se compactaron formando unas areniscas, y con el paso del tiempo sufrieron un proceso de metamorfismo, es decir, sufrieron un incremento de temperaturas y de presión, lo que dio origen a la formación de unas rocas metamórficas que son las que hoy tenemos allí como digo, los ventanales del casino que dan a la Puerta del Sol. Si alguna vez pasan ustedes por ahí y se molestan en observar un poco, verán que casi todo lo que se ve, la mayoría son moluscos, casi todos del tipo de lamellibranquios o de braquiópodos. Braquiópodos menos, pero más moluscos, sobre todo tipo ostras, tipo mejillones o tipo almejas, de ese tipo. Pero claro que ya no podemos hacer nada en ellas porque están tan metamorfizados que ya se rompería la roca si intentáramos extraer alguna de ellas. Nos tenemos que conformar con lo que se ve desde fuera y suficiente. Bien. Ya les he marcado ahí más o menos las edades aproximadas en las que han ocurrido estos fenómenos, y ya vemos que hay un dato bastante curioso si se molestan en echar unas cuentas. Aquí estamos hablando de casi 300.000 años que duró esta glaciación. Luego esto habría que haberlo pintado mucho más grande. Casi 300.000 años. Esta ya son casi otros 300.000, no llega. Pero en cambio aquí vemos que ya en la penúltima glaciación, el tiempo transcurrido de los glaciares oscila en aproximadamente unos 200.000 o algo menos de años. O sea, ya duró bastante
bien el actual. Digo el actual, luego diré por qué. El actual, que es el del periodo grumiense, desde mucho menos años todavía. Estamos hablando de 60.000 años o 80.000 años. Son muchos, cada vez se va acortando el periodo de estos interglaciares. O sea, están durando menos que lo que han durado al principio. ¿A qué conclusiones nos puede llevar eso? Que no sabemos lo que va a ocurrir. No tenemos ninguna bola de cristal como los magos y no sabemos qué es lo que puede pasar. Podemos volver a lo que era antes una época glacial con muchísimo más tiempo o todo lo contrario, nos vamos a un proceso de calentamiento mucho mayor, o sea, de mayor duración que lo que había hasta este momento. No sabemos, como digo, nadie tiene una bola de cristal aquí para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero ante esta, lo que a mí me extraña es que yo no es que sepa estas cosas, que lo sabemos todos los geólogos. ¿Por qué nadie ha hablado de esto? No lo sé. Me ha llamado mucho la atención. Esto lo saben todos los geólogos. Todos los que hemos estudiado una geología, una geomorfología, sabemos lo que ha ocurrido en el último 1.000.000 de años. ¿Han oído ustedes hablar a alguien de esto? A nadie. ¿Por qué se lo tienen tan callado? No lo sé. Yo, desde luego, no me callo, digo todas las cosas que se me ocurren y que sé. Para que tengan ustedes una idea. Actualmente, en España, bueno, España es que somos unos privilegiados. Eso ya nos lo dicen las empresas turísticas para hacer propaganda de nuestro turismo, que somos unos privilegiados, porque estamos en un país. Esto ya más o menos lo han visto cómo va. Estamos, como decía, en un país que hemos tenido mucha suerte de conocerlo, porque no estamos ni cerca de los polos, ni de las grandes montañas europeas como los Alpes y demás, y estamos también lejos del Ecuador, con lo cual nos estaríamos asando de calor como si estuviéramos en Guinea o en algún otro país de estos. Entonces tenemos una temperatura media ideal para, y a pesar de eso nos quejamos constantemente, claro, porque si no nos quejáramos ya no seríamos españoles. Como digo, esto en España, ¿qué es lo que ha ocurrido en España? Porque nosotros no tenemos los glaciares que tienen, por ejemplo, en los Alpes, ni en los Alpes o en el Jungfrau o en cualquier sitio de estos, pero en cambio tampoco tenemos los calores. Lo que ha ocurrido en España ha sido que ha estado sometida a periodos pluviales muy intensos. Es decir, ha llovido mucho. En España, lo que en otros sitios era un glaciar, digamos, a lo bestia, pero en España llovía, pero también a lo bestia, o sea, llovía bastante. Es más, les diré que mi tesis doctoral, que la realicé en la provincia de Segovia, casi donde empieza la Sierra de Guadarrama hasta la capital de Valladolid, hay una zona que se llama la Tierra de Pinares, porque está toda constituida por arenas de origen eólico, que rellenaron todo aquello y eso después se plantaron una serie de bosques y bosques todos de pinares, por supuesto, de cara a la extracción de la resina, que era lo que más estaba de moda en aquella época. Además, a mí, cuando yo iba, porque yo me iba allí muchas veces, he ido casi todos los fines de semana, en esos 3 años y medio que decía antes esta directora, me iba normalmente el viernes por la mañana y volvía el sábado por la noche. Entonces, ¿cuánta gente me habló
de lo importante que era hacerse una novia, o echarse una novia por ejemplo, de la ciudad de Cuéllar, que era digamos, la principal de las que estaban allí. Porque allí todas las señoras tienen una dote cuando se casan de que el ayuntamiento les da la parte correspondiente de la venta de todas las resinas y todo esto. Entonces ya me estaban buscando una novia. No, que para entonces yo estaba casado y ya tenía 2 hijos. Es una cosa muy curiosa, pero esto, precisamente, o sea, no solamente fue lluvias lo que cayeron, sino también hubo unos vientos muy fuertes que venían desde la zona de Guadarrama, porque allí lógicamente en la Sierra de Guadarrama hacía frío, los granitos se habían alterado y habían desmenuzado sus componentes minerales y que habían sido trasladados por estos vientos y ocupan una extensión bastante grande, ocupan muchos pueblos, numerosos. Es también otra de los efectos de los glaciares en España, o en esta parte de España. Bueno. Aparte de eso, lógicamente, las temperaturas eran más frías de lo que son ahora, está claro. Aproximadamente se ha calculado que las temperaturas oscilaban entre 8 y 12 grados inferiores a las actuales. Lo cual ya, es decir, hacía ya fresquito. La cosa ya estaba como para abrigarse. Y también, lógicamente, si estamos hablando de estos periodos, también de los periodos cálidos, ¿qué va a pasar? Que seguíamos teniendo una serie de transgresiones marinas que hacían que el nivel del mar subiera, como es lógico. Y entonces el nivel del mar se metía dentro de las costas y llegaba a alcanzar hasta 100 o 120 metros de altura. No eran ninguna tontería, puesto que imagínense lo que es todo el hielo deshaciéndose en agua, y ese agua en algún lado tenía que ir. No se caía, como algunos decían, de que últimamente estoy oyéndolo en la televisión, de que la Tierra es plana y claro, los de abajo se caen. Pues no se caen. Gracias a Dios no los caemos ninguno. El paisaje, como es lógico, también cambiaba. Si estábamos sometidos en los periodos de frío a unas temperaturas bajas, el paisaje más o menos venía a ser como un tipo estepa, como todos hemos visto. Yo no las he visto porque no he estado en Rusia, pero las estepas rusas, todas las hemos visto en documentales, es un sitio con muy poca vegetación y demás, por la consecuencia de las temperaturas. Pero en cambio, en los periodos cálidos, lo que ocurrió fue un desarrollo mayor de los bosques. Llovía más, había agua, la temperatura era mucho mejor y entonces todo esto desaparecía. A final del último periodo glacial que hemos tenido, del Burn, de la época burmiense, se ha constatado que lo que hubo es un interglacial bastante importante y que dio lugar a lo que antes he nombrado, a este palabra de tanatonogénesis, que si recomponen la palabra en 2 partes, tanato les va a sonar algo de tanatorio, y la génesis, la formación de esas acumulaciones de materiales orgánicos que encontramos en muchos sitios, como ya he dicho, en los mármoles que recubren las ventanas del casino. Y además, muchísimos más laminografios que las terópodos. Las terópodos hay muchos menos, hay algunos, pero pocos. Hay muchos más, casi todos son laminografios. O sea, animales del tipo de las almejas, todo lo que tenga concha más o menos, son de ese tipo, todos pertenecen a la clase de los laminografios. Tenemos también en
estoy hablando, ahora yo me estoy refiriendo sobre todo al último periodo glacial, al Albur, que ha habido una alternancia de periodos cálidos y fríos, que eso nos lleva a... Vamos a ver, les voy a dibujar aquí. Pónganse ustedes que estamos en el último periodo glacial, en el que esto es lo que quiero que vean. Lo que yo les he pintado ahí y en el gráfico anterior, en realidad no es verdad. No es que les quiera engañar, pero esa no es la realidad, sino que la realidad es ni más ni menos. Supongan ustedes que nos hemos hecho dueños de una lupa buenísima, inmensa, y lo que vamos a ver, esto fuera la lupa, y lo que vemos que lo que vulgarmente se llama una curva en dientes de sierra, porque lógicamente lo que yo les he presentado antes no es ni más ni menos que una recta que es la media, por así decir, la media de todos estos saltos que aquí vemos. Es decir, que lo que tenemos son unos momentos en los que aumenta la temperatura y otros en los que disminuye la temperatura. La media, lógicamente, era la recta esa que antes hemos visto. Todo eso nos hace pensar que los datos que tenemos pues, son bastante variados. La curva de Gauss, eso se ve muy claramente. Todo. Es más, lo estamos viendo hoy día. Hay inviernos más cálidos, hay de repente. Bueno, acabo de oír esta mañana en la televisión que en Brasil están teniendo por la noche 40 grados de temperatura. Lo acabo de ver en Antena 3 completamente para ser exactos. Con 40 grados. Y en mi país, Colombia, también. También, por supuesto. Sí. Muy alto. Claro, estamos en una... Por supuesto. Son unas temperaturas. En cambio, lógicamente, hay que tener en cuenta que estos países, tanto Colombia como Brasil, están por debajo del círculo polar, del círculo del Ecuador. Luego, entonces, lógicamente, ya sabemos que las temperaturas es muy distinto el hemisferio norte que el hemisferio sur. Cuando es invierno, digamos, en nuestro entorno, en verano, en el resto. O al revés, ¿no? O cuando aquí es verano, allí es invierno. Pero de todas formas, es muy importante todo esto. Sigamos ya hasta zonas más próximas a nosotros. Todavía no sé si han conseguido hacerse la idea de lo que es 1 millón de años. A mí me costó bastante trabajo, lo reconozco. A mí me costó bastante trabajo, no solamente eso, sino ir hasta la época de los dinosaurios, hace 60 millones de años. Claro, eso ya sí que es mucho más impensable. Bueno, eso ya es muy complicado. Entonces, como digo, en estas zonas, en esta época, ya más próximos a nosotros, entre los 7.500 años y los 2.500, más o menos, se puede decir que hizo una temperatura más o menos similar a la que tenemos ahora. Hubo pocas variaciones de temperatura y demás, pero ahí se quedó la cosa. Pero no obstante, después, posteriormente, han ocurrido otros cambios que además están hasta escritos. O sea, no son... en aquella estamos ya hablando de la Edad Media. En la Edad Media, en el año 1200, ocurrió un enfriamiento bastante considerable del clima. De tal forma que se resintieron enormemente las cosechas. Entonces se pasó por un periodo de hambruna entre el año 1200
y 1300 y pico, ya estoy hablando de la Edad Media, no de antigua, sino de la Edad Media, actuales, que se registran en numerosos escritos, se ha registrado todo eso que les estoy comentando, que efectivamente había hambrunas, pasaron por épocas, periodos de hambruna, porque no había vegetales. La capacidad de cultivo disminuyó enormemente. Y todavía más, voy todavía más cerca todavía. Hay una zona que yo he recorrido bastantes veces, no sé si por suerte o por desgracia, en el este de la provincia de Guadalajara, que se denomina La Raña. La Raña, que no es más que una superficie casi totalmente llana, que ha sido, digamos, que ha sido arrasada por un posterior periodo de degradación, y que a su vez fue después sustituida por un depósito enorme de materiales de tamaño tanto, no graves, tamaño casi como el tamaño de mi puño, más o menos. Todo el suelo está totalmente plagado de estas piedras, que lógicamente son el resultado de una inundación que tuvo lugar, pues no solamente en la zona esta que yo conozco, del este de Guadalajara, sino que también se da en otras muchas localidades españolas. Lo que nos indica también una zona de mayor erosión, de mayor enfriamiento, que produjo todos estos materiales, y posteriormente a ello, al haberlo visto yo, posteriormente a ello se ha desarrollado sobre esas llanuras una nueva etapa fluvial en la que tenemos también una serie de valles más o menos localizados, más o menos anchos, más o menos estrechos, pero que tienen bastante importancia, lo cual nos indica que los fenómenos siguen siendo actuales en realidad. No, aquí prácticamente no ha cambiado nada, todo sigue más o menos de una forma más o menos igual. Bien, más o menos esto era lo que yo les quería decir. Y ahora me quiero meter en otro aspecto. ¿Por qué ocurre esto? Lógicamente tú me dirás, bueno, ¿por qué pasan estos periodos de glaciación o de calentamiento, los periodos interglaciares que veíamos antes? Como digo, imaginación hay mucha. El de las vacas, ¿no? Puede ser el de las vacas pedorras, como yo lo llamo, porque vacas. Hoy día hay una teoría que está tomando bastante importancia, aunque todavía no se saben los resultados, es, digamos, una prototeoría que se refiere a unas cosas. Ahora se las voy a explicar para que ustedes lo puedan entender más fácilmente. Imaginemos el globo terráqueo imaginemos que esto es una esfera, que es mucho imaginar, pero bueno, supongamos que es una esfera. Y sabemos que existen dos sistemas o dos clasificaciones de la superficie del terreno. Por un lado tenemos lo que llamamos las coordenadas geográficas, que todo el mundo sabe lo que son, a todo el mundo, que se hicieron no para otra cosa, sino para localizar exactamente dónde está cada cosa. Tenemos lo que se llaman las longitudes que van de norte a sur. Todo esto fue un invento inglés. Las longitudes, con una serie de grados. Y por otro lado tenemos las latitudes, es decir, las que van de este a oeste,
lo cual nos va a permitir el calcular, porque todo esto está medido en grado, por supuesto. Luego entonces, ahora les explicaré una cosa. Esta sería la longitud cero, esta sería la latitud cero. ¿De acuerdo? Entonces todo eso va con su grado correspondiente. Y hay una cosa muy curiosa que no sé si saben ustedes, que la longitud cero pasa al lado de Castellón. Concretamente me parece que son 2 grados, que eso viene del meridiano de Greenwich, definido por los ingleses. ¿Y qué pasa? Que Castellón pues estaría a lo mejor por aquí, una cosa así, más o menos. Una cosa que curiosamente ocurre aquí en Castellón, pero pasa al lado justo la longitud cero. Luego, entonces, todo esto está marcado en sus grados. Lógicamente, un punto cualquiera, este punto pues tendrá una longitud X y una latitud Y. Y con eso ya queda perfectamente definido. Eso es en cuanto se refiere a las coordenadas geográficas. Pero ahora vamos a hablar de otras coordenadas, de las coordenadas magnéticas. Ya saben que el globo terrestre actúa como si fuera un imán enorme, grandísimo, más o menos, que también lógicamente tiene su polo norte y su polo sur, exactamente igual que las coordenadas geográficas. Pero ¿qué pasa? Que se ha descubierto que en la actualidad las coordenadas magnéticas no coinciden con las geográficas. Hay algo que está fallando. Las coordenadas geográficas, digamos, irían así. Pero actualmente las coordenadas magnéticas están desplazadas 9 grados, supongamos que estos son los 9 grados, con respecto a las geográficas. ¿Qué supone esto? Pues esto puede suponer que, por lo menos se está investigando en este sentido, que los cambios climáticos pueden deberse a esta digamos, desproporción de los grados geográficos con respecto a los grados magnéticos. Y todo eso todavía no está muy claro sobre qué puede ser, pero digo que es una teoría que está ya muy avanzada. Son ya muchísimos los investigadores que hablan de este tema y que presenta muchas posibilidades de llegar a explicar un poco los cambios climáticos que estamos sufriendo en la superficie terrestre. Más o menos esto era lo que quería decirles aproximadamente. Y ahora, si quieren ustedes analizar alguna pregunta, yo encantado, y si sé contestarla, pues mucho mejor todavía. Sí, de la coordenada magnética con respecto a las geográficas. Sí, desde luego, tienen. No te puedo. Vete a Google a ver qué dice. Oye, que yo he consultado en Google las glaciaciones y están muy bien informadas, pero muy bien y muy detalladas. Sí. Yo he consultado todos los periodos y los he visto bastante bien informados. Están bastante bien. Espero que te satisfaga lo que quieres. Nada más. Sí, Luis, dime. yo tengo alguna pregunta. En
entendido entonces que el cambio climático, que ahora está tan en auge y tan de moda, que además parece que apunta como la contaminación, que parece que sea uno de los causantes del cambio climático, entiendo por lo que has explicado muy bien explicado, fantásticamente explicado, que esto es un proceso, parece que cíclico, ¿no? O que ha sido como un proceso... En el último millón de años, sí. En el último millón de años, un proceso cíclico, y estamos en una fase más de ese proceso. Ahora te contesto yo de una manera. Muy bien. Yo tengo mis dudas de si estamos en un cambio climático desde hace 1 millón de años. Porque puede que estemos con altibajos, lógicamente, glaciaciones, calentamientos, periodos interglaciares, pero podemos estar dentro de un cambio climático, como digo, desde hace 1 millón de años, cosa que a nadie se le ha ocurrido decir. Y por otro lado, que estamos, digamos, en un periodo de calentamiento de la fase burmiense, o sea, del último periodo glacial, que no sabemos hasta dónde puede llegar. No tenemos ni idea, como decía antes, no tenemos una bola de cristal como los adivinos para que nos diga qué es lo que va a ocurrir en el futuro, no sabemos. ¿Y a qué cree que se debe entonces pues esta difusión con respecto a la moda del cambio climático y la contaminación? No tiene una razón de ser. ¿Y realmente la contaminación afecta a cambios climáticos? ¿Al cambio climático? Sí, supongo que sí, claro, que afectará. Pero, ¿en qué medida? No lo sé. No es la causante realmente, no es la causante. como quieren transmitir. No, según la teoría esta que os estoy contando, no sería Aparte de todo esto, también tenemos otra idea de qué es lo que ha pasado, lo que está pasando con respecto a el volcanismo. Que el volcanismo no tiene absolutamente nada que ver con el cambio climático. Nada, cero. Porque es tan puntual como la Dana. Exactamente igual. Ocurre en un punto determinado, un volcán, explota y tal. Ahora les voy a explicar en qué se basa también esto. Existen muchos tipos de volcanes. Desde los volcanes, digamos, de tipo explosivo, como el Stromboli, por ejemplo, en Italia, que suelta que ahí escupe por todos los lados. Y en cambio, otros, como el Kilauea, por ejemplo, en las islas Hawái, que las erupciones son mucho más sencillas, mucho más tranquilas, que digamos la lava va saliendo sin grandes explosiones y sin nada por el estilo, si acaso sube un poquito así nada más, y entonces el magma se va desplazando o digamos hacia abajo, lógicamente, no hacia arriba, se va desplazando de acuerdo a la pendiente de la zona en la que está. Pero va a llegar un momento en que esa lava, ese material lávico, se estanca, porque ya ha llegado a una situación horizontal, ya no se va a mover ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a cristalizar una serie de minerales que son los que en el futuro van a constituir la roca volcánica. Entre esos minerales hay uno especial, que se llama la magnetita. Pues la magnetita, que como su propio nombre indica, nos hace ya suponer, tiene una cantidad de hierro grande. Entonces, ¿qué pasa? Que si el líquido no está totalmente consolidado, está todavía, digamos, semifluido, esa magnetita, digamos, cristaliza en forma de agujitas o pequeños bastoncillos. Bastoncillos de 1 o 2 milímetros, como mucho, claro, no más. Entonces, cuando el geólogo llega a una zona de estas, coge una muestra apuntando exactamente, pues ya el que lleva su brújula, claro está, exactamente en qué dirección ha cogido la muestra. ¿Qué dirección? Con respecto a las coordenadas geográficas. Entonces, esa muestra se lleva al laboratorio, allí en el laboratorio se corta, se pule, se saca una lámina para observarla al microscopio, de tal forma que queda súper fina, claro está, tiene que transmitir la luz, o sea, tiene que pasar la luz a través de ella. Entonces,
los microscopios son distintos de los biológicos. Los microscopios biológicos tienen una platina, no se llama cuadrada, que no se ve. Los geológicos son distintos, porque tienen una platina redonda que gira, lo cual ayuda mucho a identificar los minerales. Entonces, si al estudiar al microscopio esas muestras se ve la posición en la que esos minerales de magnetita, o esos bastoncillos de magnetita han cristalizado, se encuentra en una posición distinta de la que marcan las coordenadas geográficas que las ha marcado el geólogo al recoger la muestra. Hasta tal punto que se han descubierto zonas en las que las coordenadas magnéticas, el polo norte y el polo submagnético, estaban en las posiciones este y oeste del globo terráqueo. O sea, habían girado completamente. El hecho de eso ha ocurrido, eso está claro, lo que ha ocurrido, que se han modificado, digamos, todo el eje magnético de la Tierra desde hace millones de años y actualmente, como digo, estamos a 9 grados. Hay una separación de 9 grados de las geográficas a las magnéticas. Que eso puede influir o haber, no sabemos cómo estaba hace 100.000 años, dónde estaban los polos norte y el polo submagnético, no tenemos ni idea. Podemos tenerla en erupciones que sepamos que han sido o que han tenido lugar en esa época, pero nada más. No sabemos, porque no sabemos tampoco los datos, o más antiguos todavía. Respecto a eso no sabemos. Por eso digo que es una teoría que está un día en ebullición, por así decir, pero que todavía falta mucho por investigar. A mí ya no, porque yo ya estoy en los casi ya muchos años que dejé todos estos temas, aunque me sigo interesando por ellos, como es lógico, ya que han sido, pues eso, de mi vida desde los 21 años. Pero curiosamente, yo hice geológica porque me gustaban los minerales. Y jamás, nada más que en la zona de mi tesis, no me he dedicado jamás a los minerales, a la mineralogía, nunca. Y eso sí, tengo una colección bastante curiosa, pero nada más. Para ver ustedes lo que cambian las ideas de uno y en cierto modo hasta lo que te encuentras obligado a trabajar. Pero en fin, yo pienso que como el trabajo del geólogo no hay otro. Tienes la libertad de estar en el campo todo el día. Bueno, yo he llegado a estar durante 3 años y pico en Santander, haciendo un proyecto que era muy importante de entonces era la provincia de Santander, ahora ya es la comunidad autónoma. Y yo estaba 20 días al campo, 20 días al mes en el campo, y volvía esos 10 días restantes del mes a Madrid, entregaba las muestras que había recogido para que se prepararan en los laboratorios y preparaba yo la fotografía aérea de la zona a la siguiente zona a la que iba a ir, y así durante 3 años y medio. Bueno, a mi mujer llegaron a preguntar si era viuda, porque siempre salía con los niños de paseo al parque que teníamos delante de casa, pero lógicamente yo nunca aparecía, claro. Nada más que a los fines de semana, sobre los 10 días de finales de mes que yo estaba. Pero en fin, todo tiene su importancia, todo tiene su interés, y espero no haberles aburrido demasiado. Pues muchísimas gracias por su asistencia.